Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Vamos a leer NBI, si podemos también poner en la pantalla. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, está hablando de alguien que es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo, a pesar de que él legalmente es dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. En esta primera parte, la palabra del Señor nos compara tal vez al momento de que hay una persona que es menor de edad, es legalmente el heredero de una riqueza, podríamos llamarle, pero es un menor de edad todavía. Si él recibe todo el dinero, se lo va a gastar en videojuegos, se va a gastar en un viaje a Japón, se va a enviar va a hacer lo que sea con el dinero, va a pedir puro delivery, comida. No sé si alguna vez usted se ha preguntado qué pasaría si tengo $1.000.000 en este momento. Y comenzamos a decir, no, que yo gastaría esto, compraría esto, pagaría todas mis deudas, pagaría todo esto, me compraría una casa. Pero cuando hablamos de un niño, todavía no ha desarrollado al 100% lo que son las cosas importantes en su vida, las prioridades. Todavía él se deja llevar por su emoción. Ni qué hablar de un niño. Ahora que me toca ser padre, tenemos que estar juntos con mi esposa buscando la forma de salvarlo cada día, porque ese niño se quiere hacer de todo, que se sube a la silla, que se sube a la mesa, que comienza a agarrar tierra, come lo que pilla del basurero. A veces no tapamos bien el basurero, agarra ahí y comienza a tirarlo todo. Constantemente está buscando y haciendo todo, porque todavía no tiene el discernimiento de las cosas, no tiene el entendimiento de qué está bien y qué está mal. Entonces allí, cuando la palabra del Señor nos dice que puede que haya una persona que es heredera, sea dueño de todo, pero aún así actúa como un esclavo porque hay alguien que está ayudándole a dar sus primeros pasos, hay alguien que está cuidando, hay un tutor encargado, hay personas administradoras que le están ayudando a poder administrar hasta que por lo menos esa persona pueda ser, yo que sé, aquí legalmente un mayor de edad y pueda tomar sus propias decisiones. Entonces, la palabra del Señor nos dice al final de este verso, nos habla acerca de los que viven bajo la ley. Dice, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Y cuando hablamos de las personas que están todavía bajo la ley de este mundo, bajo las reglas de este mundo, podemos hablar tal vez de dos tipos de personas. La primera persona nosotros la vamos a definir como alguien que todavía no ha conocido a Cristo. Y la otra persona que vamos a hablar va a ser una persona que ha conocido a Cristo, pero no está tan cercano a Él. La primera persona, tal vez la que vive en el pecado, es aquella persona que está constantemente buscando la forma de satisfacer sus deseos, sus pensamientos y su carne, y por lo tanto anda tomando decisiones basado en ello. Otra persona, una persona también que solo busca cumplir sus obligaciones, alguien que está obligado a ejercer algo. No recuerdo si fue hace 2 o 3 domingos atrás, pero les hablé cuando alguien está en esclavitud, alguien que tiene una mentalidad de esclavo, hace las cosas bajo esa mentalidad, bajo una obligación. No quiero hacer eso, pero lo hago, ni modo. O a veces cuando éramos jóvenes y nuestra mamá nos mandaba a comprar algo, no queríamos, pero estábamos obligados a hacer algo. Cuando alguien vive en esta condición, vive tal vez en una obligación constante de hacer las cosas. Y las cosas que recibe, las bendiciones que tal vez el Señor les puede dar porque cumple su palabra o porque hace, no va a estar al 100% porque
está haciéndolo de forma obligada, con una actitud de, ya, voy a ir a la iglesia para que el Señor no me esté mirando feo, o no me reclame de que me falté el domingo. O voy a ir a la iglesia ya para que no me miren feo los hermanos de que me falté. O voy a llegar, o lo importante es que llegue, ¿qué importa si no llego temprano? Que lo importante es llegar, más vale tarde que nunca. Agradecer, Señor, que estoy viniendo. A veces esa condición de la persona que busca hacer las cosas por obligación, pero no lo hace de una forma proactiva, decir, no, yo me voy a levantar temprano, voy a alistarme y voy a llegar temprano. O la noche antes, no me voy a acostar hasta tarde, o si no, hoy sábado me voy a encargar de limpiar mi casa para el domingo no hacer nada, solo dedicarme a la iglesia. Comenzamos a trabajar en pro de ello cuando no estamos obligados. Pero cuando nos sentimos obligados, queremos casi como caminar al borde de lo que queremos hacer y de lo que nos sentimos obligados a hacer. Por ejemplo, personas que ofrendan y diezman porque ¿qué me va a decir si nunca paso a ofrendar o no? ¿O qué me va a decir el pastor si no estoy diezmando? Mejor diezmaré o ofrendaré. Pero no saben el verdadero significado de lo que es ofrendar y diezmar. O tal vez sabemos y no lo hacemos, que es peor todavía. Entonces, son personas que obligadamente hacen las cosas. Tal vez creen que cumplir los mandamientos es suficiente. No sé si usted recuerda cuando un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, yo cumplo con todos los mandamientos, pero ¿qué me hace falta? El Señor le dijo, véndelo todo y sígueme. Pero ahí no quiso hacerlo el joven. Entonces no es suficiente con solo obedecer los mandamientos, sino que nosotros tengamos una comunión con Dios. Personas también que viven al borde del pecado. ¿Cuáles son aquellas personas que viven al borde del pecado? Si nosotros estamos, por ejemplo, caminando, yo qué sé, por las montañas y a cierta distancia nosotros vemos que hay un barranco. Si nosotros no somos sabios y queremos arriesgar nuestra vida, vamos a caminar por la orilla del barranco, ¿no? No me va a pasar nada, no me voy a caer. Yo sé lo que hago, no hay problema. Pero alguien sabio es el que, no, el barranco está ahí, mejor me alejo un poco más y camino más alejadito. Lo mismo sucede en nuestra vida con el pecado. Cuando nosotros queremos de saber específicamente qué es pecado y no es pecado. Hace 2 días atrás puse en mis redes sociales si era pecado faltarse al domingo o dejar de venir un domingo al culto. Y vi que varios respondían que sí, que no es pecado. Otros decían que sí es pecado, con versículo bíblico más y todo, referencia. Y me puse a pensar, ¿qué creen ustedes? ¿Que es pecado faltarse un domingo? Yo lo veo que faltarse un domingo es caminar sobre el barranco, o sea, caminar a la orilla del barranco. No es pecado, pero es una puerta o es una bienvenida al enemigo de decir, enemigo, vení, tentame para que me caiga. Aquellas personas que viven al borde del pecado son aquellas personas que quieren saber específicamente qué es pecado y hasta dónde no es, para yo caminar a la orilla del pecado. A veces los jóvenes preguntan, ¿no? ¿Es pecado caminar de la mano con mi novia? ¿O es pecado besarle? ¿Solo puedo besar a la mejilla? ¿Solo puedo besarle? ¿O solo puedo abrazarla? ¿Hasta dónde puedo hacer? Porque quieren vivir en la orilla del pecado. Pero a medida que eso avanza y avanza y avanza, tarde o temprano va a caer. Lo mismo que hay una frase que usted conoce, que el que juega con fuegos, alguna vez pues se va a quemar. Porque está arriesgando constantemente su vida. Cuando buscan saber siempre qué es el pecado y qué no, le gusta caminar al borde del acantilado. No son sabios. Cumplen solo las leyes o mandamientos que se pueden ver a simple vista, pero su corazón está contaminado. Son aquellas personas que tal vez dicen, no, yo llevo un buen testimonio en la iglesia, mis pastores me conocen bien lo que hago, saben bien los hermanos cómo estoy sirviendo al Señor o cómo a veces yo oro, ayuno, pero tal vez en la casa o cuando estamos solos o cuando nadie nos ve, nuestro corazón está muy contaminado. Está contaminado de mentiras, contaminado de orgullo,
contaminado de muchas cosas que todavía el Señor tiene que trabajar y muchas otras cosas que también son pecado. La palabra del Señor también nos habla de que aquel hombre que ve con deseos a una mujer ya pecó. Porque no se trata de la acción, no se trata de lo que la gente ve que estoy haciendo y ahí recién es pecado, sino se trata de cómo está nuestro corazón. Si estamos queriendo vivir una vida caminando sobre la orilla, arriesgándonos cada día, o vamos a ser sabios y vamos a tomar buenas decisiones para no caer. Y estas personas son las que les gusta vivir al borde del pecado. Ahora, los que viven bajo los principios de este mundo, la última parte del verso que leíamos, son aquellas personas que no ven lo malo en su vida porque el pecado los tiene enceguecidos. No creen necesitar ser ayudados, creen saber lo que necesitan y cómo lo alcanzarán. Son aquellas personas que todavía aún no han conocido a Cristo. Nosotros podemos identificarla fácilmente en el trabajo o en la familia. Personas que realmente no han tenido la oportunidad de conocer a nuestro Dios. Y yo les aseguro que muchos de ellas no necesitan de Dios, ellos mismos creen no necesitar de Dios. Y más adelante vamos a leer cuán importante es que nosotros vayamos a rescatarla. Pero estas personas que viven bajo la esclavitud de las leyes de este mundo son personas que por sí solas no van a poder salir. Son personas que están enceguecidas por el pecado. Para ellos viven una vida bien tranquila sin hacer daño a nadie. Pero hay muchas maldiciones y pecados en su familia, en su corazón, que están destruyendo poco a poco su vida. Ahora, les hablaba hace un momento de cómo en esta etapa me ha tocado ser ya papá ya 2 años y medio, o ya para cerca de los 2 años y medio. Y a veces me pongo a ver cuando Natanael quiere hacer sus travesuras y uno le dice que no, varias veces, no, insiste y sigue y sigue. Y a veces uno como padre dice, no, ya, se va a caer, ya que se caiga, va a aprender por la caída. Uno siempre controlando bien que no se caiga pues encima de una piedra, ¿no? Pero que por lo menos acolchonadito abajo, pero que sepa él. Y a veces tal vez el Señor, yo creo que hace lo mismo con nosotros. Este hijo otra vez en el mismo pecado. No aprende. Ya, lo voy a dejar de salvarlo ahora. Y a veces nosotros nos decimos, Señor, ¿por qué permitiste que suceda esto? Cuando nosotros mismos no nos hemos buscado y a veces buscamos culparle al Señor. Cuando éramos niños necesitábamos a alguien que nos cuide, porque todo el tiempo un bebé se cae, se lastima, puede lesionarse o estar herido gravemente. Un bebé necesita ser alimentado también porque no sabe qué es lo mejor para su vida. Mete todo a la boca. Un bebé necesita ser cuidado, ¿no? De eso bien sabemos en todo momento, porque no sabe hacerlo solo. El trabajo de los padres es enseñarle hasta que ellos aprendan. La idea de los padres es enseñarle todo para que ellos poco a poco se vayan independizando en cada una de las cosas que hace. Aprende a caminar solo, aprende a comer solo, comienza a hacer las cosas por sí solo. Nosotros nos sentimos orgullosos cuando aprendió a hacer algo. Ay, caminó ya por fin caminó. O ya comenzó a comer solo. Mira cómo agarra la cuchara solo. Y nos emocionamos porque es un avance que vemos en nuestro hijo, cómo está creciendo cada vez. Pero un cristiano que sabe qué es lo malo y aún así lo hace, no es como un bebé, sino como un señor de 30, 40, 50 años actuando como bebé. Si nosotros conociendo la palabra y sabiendo qué es lo que es pecado, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no conviene, seguimos insistiendo en hacer lo malo o seguimos insistiendo en caminar al borde del pecado, nuestra vida no va a terminar bien. Estamos simplemente viviendo siendo esclavos de las leyes de este mundo. Estamos viviendo siendo esclavos de la religión. Porque eso era lo que sucedía antes.
Cuando estaban los fariseos y el pueblo judío tratando de una y mil formas, tratar de cumplir todas las leyes, todas las normas, todo lo que se había establecido en ese entonces, tratando de una mil formas no perder o no hacer algo indebido, preocupados. Estaban siendo esclavos de esta ley. Al igual que la gente que no conoce a Dios está siendo esclavo del mundo. Pero Dios no quiere que nosotros seamos esclavos de la ley, sino que seamos hijos de Dios, pero obedeciendo las leyes. Que no le tengamos más miedo a un mandamiento que a Dios, porque ahí estamos cayendo en religión. Ahí es donde nosotros decimos, no voy a pecar de que no me miren hacer esto, pero cuando estoy solo me importa un comino Dios y su criterio o lo que me diga. Eso es caminar y ser esclavo de la ley. Nosotros no somos esclavos, ya no somos siervos, sino que Dios nos llama hijos. Gálatas 4, versículo 4 al 6, vamos a leer a continuación. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Cuando dice Abba Padre, habla de papá, papito, Padre amado. Es una palabra muy cariñosa de que un hijo le dice a su papá. Cuando la palabra del Señor nos dice que Él vino a la tierra por medio de una mujer, vino para rescatar a los que estaban bajo la ley. A rescatar. Y quiero resaltar esta palabra, rescatar. Cuando hablábamos de aquellas personas que estaban bajo la esclavitud de la ley de este mundo y de la religiosidad, son personas que tal vez no entienden que necesitan ser salvadas, porque tal vez están acostumbrados a ese estilo de vida. Y mientras el pecado aún siga en ellos, va a mantenerlos, sigue todavía con sus ojos vendados, enceguecidos, no entendiendo lo que necesitan cambiar, no entendiendo las cosas que todavía el Señor necesita forjar en su vida. Para ello necesitan ser rescatadas. Y cuando alguien es rescatado es porque cuando con sus propias manos no pudo lograr algo, cuando sus propias decisiones no lo pudieron salvar, cuando por sus propias ideas no pudo salir del problema, allí donde necesitan ser rescatadas de estas personas. Y cuando hablamos de alguien que es esclavo de las leyes de este mundo y de la religiosidad, hablamos de alguien que necesita ser rescatado por el Señor. No va a ser por arte de magia que esta persona se arrepienta por sí solo. Es necesario que haya gente que esté dispuesta y vaya y rescate a estas personas que están perdidas. Rescatar. Alguien es rescatado porque no pudo salir del peligro solo. Los que viven esclavizados por la ley necesitan ser rescatados. Los que viven bajo la ley de este mundo necesitan ser rescatados. No debemos hacer de la ley o mandamiento nuestro Dios a quien temamos, sino a Dios mismo, que nos entregó las leyes sin mandamiento para que obedezcamos. Dios nos ha dado un espíritu de su Hijo. Nos ha dado el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Cuando nosotros permitimos el nuevo nacimiento en nuestra vida por medio de que aceptamos a Dios en nuestro corazón, el Espíritu de Cristo, parte del Espíritu de Cristo, habita en nosotros. Por eso la palabra del Señor dice en el último verso, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por lo tanto, nosotros también tenemos ese mismo espíritu que clama papá. Por lo tanto, ya nosotros somos hijos de Dios.
pasamos de ser alguien que estaba tal vez esclavizado en las cosas de este mundo, ahora pasamos a llamarnos hijos de Dios. Y esto es algo que tal vez, si usted piensa, si se considera como siervo de Dios, como esclavo de Dios, amén. Si se considera como amigo de Dios, amén, no hay problema. Pero en lo personal, yo mucho tiempo he vivido creyendo que yo era un siervo de Dios, que era un esclavo de Dios. Incluso a mi esposa le decía: yo ya soy un esclavo de Dios, no puedo decidir ni hacer nada. Lo que Dios quiera hacer con mi vida lo va a hacer. Usted muy bien sabe que he pasado en dos situaciones de vida o de muerte que me han marcado para servirle a Dios. Y desde ahí tal vez hubo un pensamiento de decir: yo soy un esclavo de Dios. Yo me voy a olvidar de mis sueños, me voy a olvidar de lo que quiero hacer y ahora voy a servirle a Dios. Y de cierta forma eso se escucha bonito, ¿no? Decir: wow, mira cómo se has hecho el mártir. Pero me estaba olvidando que Dios no quiere que seamos sus siervos ya. Quiere que seamos hijos de Él. Quiere que pasemos de vivir una vida en sentirnos que hacemos las cosas por obligación a pasar a ser vivir una vida por amor a nuestro papá, a quien nos cuida, a quien nos ama, a quien a veces permite que nos caigamos para que aprendamos de nuestros errores. Entonces ya cambia la situación, porque el Señor ya no nos llama más esclavos, sino que ahora somos hijos de Dios. Dígale al lado suyo que está, dígale: yo soy hijo de Dios, no sé tú. Como hijos de Dios ahora somos herederos. Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Alguien que es heredero prácticamente es como la forma visual de saber que alguien realmente es hijo de alguien. Porque alguien que no es hijo no va a heredar nada. Pero alguien que va a heredar es porque es hijo realmente. Entonces nosotros somos herederos del Señor porque somos hijos de Dios. Somos hechos también herederos por Cristo. Somos herederos por medio del Padre y somos bendecidos porque somos sus hijos. Nacer de nuevo nos da el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12 al 13. Vamos a leer qué dice Juan capítulo 1, verso 12 al 13. Dice: mas a cuantos les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nosotros sabemos que los hijos, los bebés, los hijos terrenales tienen un padre y una madre naturalmente. Ya de que se queden a criarlo ya es otro tema, que hay muchos problemas hoy en día. Pero sí o sí tiene un padre y una madre natural porque fue concebido. Los que nacemos de nuevo, nosotros somos hijos de Dios. Por eso nacemos de nuevo. Es un nuevo nacimiento que tenemos el ADN no solamente terrenal, sino un ADN espiritual de Dios. Somos hijos de Dios. Y por decisión nuestra, incluso y no por decisión nuestra, somos hijos de Dios porque el Señor nos hizo sus hijos. No por decisión nuestra, sino porque nacimos del Espíritu en Cristo Jesús. Y a veces es fácil olvidarnos que somos hijos de Dios, porque los problemas o las circunstancias nos hacen querer hacer penitencias en la vida para querer pagar por todo el mal que hemos hecho o las veces que le hemos fallado. Pero no debemos olvidar que somos hijos. Y usted sabe que como hijo, a pesar de lo que haya hecho usted en su vida, a pesar de las veces que le haya hecho renegar a su mamá o a su papá, usted sabe que va a encontrar perdón, porque es hijo. Juan 3:1, la palabra de Dios dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente
porque no lo conoció a Él. Aquí Juan nos habla de cuán hermoso es que nosotros sintamos que verdaderamente somos hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Pero para esto, para que nosotros podamos tener esa legalidad de ser llamados hijos de Dios, hay una condición que debemos de cumplir. Una condición para ser hijos de Dios. Romanos 8, 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes son guiados entonces? Los que viven guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué significa ser guiados por el Espíritu de Dios? Yo creo que ser guiado por el Espíritu de Dios es cuando nosotros tenemos una comunión continua del Señor, de tal forma que afecta nuestros pensamientos, afecta nuestras decisiones, sean pequeñas o grandes, afecta nuestra planificación semanal, afecta nuestra planificación mensual, afecta nuestros proyectos, afecta todo en nuestra vida. Ahí nosotros damos testimonio y fe que somos verdaderamente guiados por Dios. Cuando todo el tiempo nosotros hablamos de ello. Usted conoce rápidamente a alguien que es fanático del fútbol. Cuando todo el tiempo habla que el repechaje, que este partido, que este campeonato, que la cosa, que este jugador dijo algo, que este jugador sacó un TikTok, un montón de cosas. Sabe al instante y lo comenta con todos. Identificamos rápidamente a alguien que está siendo fanático al fútbol. Pero ¿cómo identificamos nosotros a alguien que es guiado por Dios? Alguien que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Los identificamos cuando lleva una vida donde todas sus decisiones y todas sus planificaciones está en todo momento involucrándose tal vez en la iglesia, evangelizando, leyendo su palabra, ayunando, viniendo a los cultos de oraciones, viniendo ese domingo también en la mañana y en la tarde, predicando su palabra a su familia, hablándole de Dios a sus amigos, hablando de Dios a donde quiera que vaya. Es alguien que está constantemente saliendo de su boca palabras de bendición, palabras de ánimo. Es aquella persona la que nosotros nos vamos a dar cuenta que está siendo guiada por Dios. Hay una frase que dice: en el mundo usted la conoce, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y esto es el resultado de que si una persona se junta mucho con un cierto tipo de personas, va a terminar probablemente siendo como ese grupo de personas. Es muy difícil que todo el grupo se convierta como esa una sola, sino casi que hace que la mayoría afecte tanto en sus decisiones que termine siendo igual. ¿Por qué sucede esto? Porque tal vez se escucha hablar en el grupo: mi sueño es hacer esto, me gustaría hacer esto, me gustaría ir a este lugar, me gustaría alcanzar esto. Y se habla tanto de eso que sus sueños de los otros pasan a ser los sueños de uno. Si yo les pregunto ahora, ¿qué sueños tiene usted en este momento? Yo sé que va a haber algunos que tal vez digan, ¿no?
Mi sueño es alcanzar a toda mi familia para Cristo. O mi sueño es que todo el barrio conozca del Señor. Difícil que haya alguien así, ¿no? La mayoría va a decir, mi sueño es viajar a Estados Unidos. Mi sueño es viajar a Punta Camba. Mi sueño es ir de viaje a un crucero de Disney. Quisiera ir por lo menos a Roboré, ya, a las aguas termales. Mi sueño es ir a Samaipata. Bueno, Samaipata ahorita está un poquito complicado. Pero nuestros sueños, casi todos nuestros sueños son meramente carnales, meramente egoístas, que buscan solo satisfacer nuestra propia carne. ¿Y eso es resultado de qué? Tal vez de que estamos siendo guiados por Dios o guiados por el grupo de amigos, por ese grupo familiar que no está en los caminos del Señor. ¿Qué es lo que está más involucrando o afectando nuestras decisiones actuales? Romanos 8, 14 al 17 leíamos y en la parte final dice: el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El problema no está en nuestro espíritu que no sabe que somos hijos de Dios. El problema está en nuestra alma, en nuestra carne, que nos olvidamos que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo puede uno olvidarse que somos hijos de Dios? Cuando vivimos creyendo que debemos de rendir cuenta a un jefe, pero no lo vemos a Dios como Padre, sino como un jefe, como un Dios que nos va a castigar, como un Dios que quiere que hagamos las cosas exactamente, si no nos va a desechar completamente. Es cuando vemos a Dios de esa forma. Los hijos, los que son guiados por el Espíritu, son personas que ponen a Dios en primer lugar. Son personas que en su corazón hay una búsqueda continua de tener una comunión con Él. Lo manifiesta orando, ayunando, yendo a la iglesia. Es alguien que tiene unas ganas totalmente de buscarlo a Dios en oración. No quiere soltar ni un día sin poder haber hablado con Dios, no solamente para bendecir los almuerzos o los alimentos, sino que para dar gracias en el día, para orar antes de salir de casa, al terminar el día, antes de acostarnos. Es alguien que tiene una necesidad, un hambre de buscar tener una comunión con Dios. Esa es una persona que realmente es un hijo de Dios, que busca saber lo que su Padre tiene para él, saber los planes que el Padre tiene para uno. Porque a veces humanamente nosotros creemos saber qué es lo mejor para nosotros. Pero cuando cumplimos y logramos ese sueño, nos damos cuenta que no nos satisfació en nada. Como dicen los jóvenes ahora, tenía mucho hype su sueño, pero cuando sucedió lo sucedido, no fue nada. No sé si ya te habrá pasado de que tú trabajaste mucho para cumplir ese sueño, pero cuando llegó el sueño, al final no terminó en nada. Lo cumpliste, pero tu alegría fue un día, unas horas. El Señor conoce qué es lo mejor para mi vida, qué es lo mejor para tu vida. Y tal vez no sea ese sueño o ese pensamiento en el que estás pensando ahorita mismo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a decidir el día de mañana y los siguientes días? Es teniendo una comunión con Dios. Porque no sabemos ahora lo que el Señor nos puede decir mañana o pasado. Porque si nosotros actuamos bajo nuestras propias decisiones, sin consultar a Dios, sin buscar su guía, tarde o temprano vamos a pelarle. Vamos a fallar. Vamos a perder tiempo. Vamos a perder días. Vamos a perder años de nuestra vida intentando hacer algo que creemos que está bien. Pero para Dios tal vez no es eso. Personas que conocen que en la obediencia está la bendición. Es decir, que corren detrás de la obediencia, no detrás de la bendición.
Misael 1:1. Aquellas personas que dicen, yo voy a Cristo y lo busco, no porque estoy necesitando justamente que es un dinerito para comprar algo, para poder pagar esto, sino que yo voy y lo busco porque lo amo, porque quiero hablar con Él. Quiero que Él calme mi corazón, o calme mi alma, que a veces se desespera por tratar de solucionar todo de una vez. Y voy y lo busco porque encuentro seguridad en Él, encuentro paz, encuentro calma. Cuando nosotros buscamos a Dios, buscamos lo que Él quiere para nuestra vida, usted sabe bien, las van a venir por añadidura todas sus bendiciones. Personas que le dan más valor a las cosas espirituales y eternas que las naturales y obsoletas. Por eso en los problemas y dificultades no se limitan en alabar a Dios. Aquellas personas que están no solamente pensando en lo bien que le va a ir de aquí a unos años, sino que están pensando en lo eterno, en qué es lo que va a bendecir mi vida, en qué es lo que va a hacer que se salve mi hermano, qué va a hacer lo que se salve mi hermana, mi papá, mi mamá, mi hijo, qué tengo que hacer yo para que se salve ese amigo, que tal vez ahora temporalmente no la estemos pasando bien, pero ¿a dónde va a pasar nuestra alma, nuestra vida en una eternidad? Personas que entienden que el sufrimiento por causa de Él tiene su recompensa. La última parte del verso 17, si no me equivoco, dice: y si somos herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, si ahora estamos sufriendo con Él, no por nuestras propias cosas, ¿no? Si usted está sufriendo porque tomó una mala decisión y no escuchó a Dios, sufra nomás calladito. Pero si sufrimos, tal vez cosas que nos digan por predicar su palabra, que nos ofendan, que nos boten incluso del trabajo por hablar de Dios, cuando sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. No todo queda en una deuda de qué será o de qué va a ser de mi vida si todo lo que hago y digo es Dios. No se preocupe. Este mundo está entrenado por el diablo para acabar con los cristianos, para acabar con su vida. Todos los días el diablo está queriendo robarle su bendición, robarle su salvación. Y es obvio que no la vamos a llevar muy bien a veces, donde la pasamos mayor parte de la semana, en el trabajo, en la familia, donde sea. Debemos de ser conscientes de que en este mundo va a haber aflicciones, como dice su palabra. Pero, ¿quién tiene un espíritu de hijo? Una persona que sabe que haga lo que haga, papá lo va a perdonar si se arrepiente. Usted sabe muy bien la historia del hijo pródigo. Usted la ha escuchado a detalle. Incluso si yo le paso el micrófono a alguien, usted me lo va a decir toda la historia. Pero si nos ponemos a pensar, el hijo pródigo no es el hijo que dejó la casa, ¿no? No es pródigo por esa razón. Es alguien que malgastó lo que tenía. Porque el otro hermano no era una persona tan bien que digamos. Porque al momento de que llegó su hermano de haberse ido por mucho tiempo, tenía celo y envidia. Entonces, no podemos sacar un ejemplo de un hermano bueno en ninguno de los dos, porque en cierto momento los dos estaban mal. Pero en el caso del hijo pródigo, cuando él vuelve, no vuelve con la intención de ser un hijo nuevamente, porque sabe que todo lo que hizo, la herencia que pidió y cómo se salió, sabe todo lo que hizo, no merecía volver a ser hijo. Usted sabe que una herencia se recibe cuando el padre muere, ¿no? Pero el padre seguía vivo. Era como decir, ya no me importa a ustedes, me voy y me salgo de acá
no me importa si te moriste o no, pero yo quiero mi herencia y me voy. Pero cuando vuelve, no vuelve con esa intención de ser hijo, porque entendía que todo lo que hizo no hacía que valga la pena tratar de ser hijo, porque él entendía que había hecho mal. Pero él se arrepiente y llega solamente para buscar un trabajo como si fuese un jornalero más de su papá. Y dice, voy a volver porque aún los trabajadores de mi padre tienen buena paga y se alimentan bien. Entonces voy a volver a mi casa y le voy a decir que ya no voy a ser su hijo, está bien, pero aunque sea me contrate como jornalero, como un trabajador más. Y cuando vuelve, usted conoce bien la historia. El padre se alegra mucho, se emociona, comienza a hacer un banquete en honor a que había vuelto su hijo, una fiesta, una celebración, porque decide que el que había muerto ha resucitado y al que estaba perdido antes ahora ha sido hallado. Eso es lo que pasa cuando nosotros vemos a Dios como papá. Si fuese nuestro Dios, nuestro juez, o un amigo más, o alguien que no tiene un amor de padre, no les importaríamos si hacemos bien o no. Él diría, tú pecaste, cumple las consecuencias de tu pecado, ahora no me digas más que me amas, porque todo lo que hiciste fue casi como odio hacia mí. No. Lo que Dios quiere es que nosotros lo veamos como un papá, que entendamos que a pesar de las cosas y de las barbaridades que hemos hecho en nuestra vida pasada, en nuestra familia o en donde hayamos estado, en el Señor siempre vamos a encontrar perdón. Siempre vamos a encontrar una nueva oportunidad. Pero si hay un verdadero arrepentimiento en nosotros. Y que un verdadero arrepentimiento requiere que nosotros, como hacen, ¿no? Cuando los que van a tener una ayuda de Alcohólicos Anónimos, o van también a lugares donde son recapacitados para, no recapacitados, sino los que van con ayuda de los que tienen vicios en las drogas, etcétera. Rehabilitación. Primero tienen que reconocer que son adictos y son borrachos. Y para nosotros encontrar un arrepentimiento en el Señor, primero debemos reconocer que le hemos pelado, que le hemos fallado, que hemos pecado una y otra vez. Y entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento y nos acercamos a Dios, es allí donde nosotros podemos encontrar perdón de parte de Él. Pero el enemigo lo que quiere hacer es que nos alejemos más de Dios cada día. ¿Y cómo lo va a hacer? Trayendo a nuestra mente, otra vez por gente o por videos o por lo que sea, diciéndonos que no vale la pena de que volvamos a Dios y otra vez le vamos a fallar una y otra vez. Que no, ¿para qué vas a ir a la iglesia si sos así? Que nunca vas a cambiar. Árbol que nace chueco nunca se va a enderezar. Y un montón de frases que tal vez lo van a destruir con la intención de que no vuelva a los caminos de Dios. Yo no me imagino tal vez que le hayan dicho a sus amigos al hijo pródigo, no, ¿para qué vas a volver allá? Si prácticamente lo diste por muerto pidiéndole tu herencia. Más bien, si vas allá, si te apareces, te van a pegar, te van a chicotear. Y tal vez con ese miedo fue, pero fue con un corazón arrepentido. Alguien que sabe que papá es quien le ayudará, enseñará a dar sus primeros pasos y en las decisiones difíciles. Cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, vamos a entender que hay cosas que ya el Señor nos ha enseñado y podemos hacer lo correcto, pero hay otras que necesitamos consultarle a Dios, que necesitamos preguntarle si lo que estamos haciendo o decidiendo es el camino correcto, si lo que vamos a hacer, el proyecto o el plan que tengamos en el año, es lo que el Señor quiere. Una persona que sabe que hallará misericordia en su Padre si muestra una conducta de arrepentimiento. Ser hijo de Dios es una persona que sabe que Dios, como papá,
sabe que es lo mejor para él y que a veces es necesario pasar algunas pruebas que forjen nuestro carácter. A veces es mejor, yo creo que Dios hace como nosotros hacemos con Natanael, ¿no? Levantamos nuestra mano y vamos a ver qué sucede. A veces no nos entra a la cabeza, hermano, ¿no? A menos que le peleemos y ahí recién recapacitamos. Una persona que sabe que solo en su Padre encontrará un amor sincero y genuino. Un amor donde no solamente busca algo a cambio. Tú me obedeces o tú me haces esto y yo te prometo que no te va a faltar nada. Ese no es un amor de padre. Un amor de padre es aunque lo vea a su hijo como el padre lo vio al hijo pródigo, todo empobrecido, toda deshecha su vida. Él aún tenía amor y compasión por esa vida. Y aún más cuando encontró en él arrepentimiento. Y ahora, ¿qué es lo que está faltando en nuestra vida para que nosotros no solamente sepamos que somos hijos de Dios, sino que nos las creamos que somos hijos de Dios? Porque así, creyéndonos realmente que somos hijos de Dios, es allí donde vamos a recurrir a Dios como hijos de Dios verdaderamente. No por obligación, no haciendo las cosas obligadamente, no haciendo las cosas por el qué dirán, no haciendo las cosas como un esclavo de la ley de este mundo, no haciendo las cosas como un esclavo de la religiosidad, sino con el entendimiento de que a pesar de lo que hagamos o lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos vamos a encontrar perdón de Dios. Mire, es difícil, ¿no?, que nosotros digamos desde ahora nunca más voy a pecar, ¿no? Es difícil que cumplamos esa promesa, porque el pecado y la tentación está al acecho. Pero lo que sí podemos comprometernos es que cada vez que le fallemos, no dudar ni un momento en recurrir a Dios, en no esperar ni a mañana, ni a pasado, ni a unas horas, sino inmediatamente arrodillarnos, clamar a Dios, quebrantar nuestra vida, buscarlo con un arrepentimiento genuino, decirle: Señor, mira, estoy cansado de esta situación, ya no puedo más, ayúdame, ya no quiero caer más en lo mismo, ya no quiero tener este carácter, ya no quiero tener esta forma de hablar, ya no quiero reaccionar así. Señor, quiero que me ayudes, quiero que me cambies. Una oración donde nosotros estamos reconociendo, así como los que están en rehabilitación reconocen que son adictos, nosotros reconozcamos delante del Señor que tenemos mucho todavía por cambiar en nuestra vida, que tenemos todavía un trabajo que el Señor tenga que hacer en nosotros, en la forma de hacer, de decir las cosas, en la forma en que nos expresamos con otros o hablamos con alguien. Dios quiere transformar nuestra vida. Él sabe qué es lo que es mejor para nosotros. Pero para eso necesita que nosotros nos acerquemos primero a Él. Cuando el papá del hijo pródigo hizo el banquete, le dio un nuevo anillo, hizo todo para bendecir a su hijo, fue luego de que el hijo se acercó con arrepentimiento hacia Él. Si nosotros nos acercamos a Dios con arrepentimiento, yo le aseguro que el Señor nos va a ayudar y nos va a bendecir grandemente. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.